Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gozo, es una bendición compartir una vez más la Santa Palabra con cada uno de ustedes, y sobre todo con el tema tan hermoso y tan importante que es la Eucaristía. ¿Se puede aplicar por los vivos y por los muertos también? Es una pregunta que vamos a tratar de responder a través de esta hermosa formación. Nos acompaña en esta oportunidad la comunidad María Auxiliadora. para todo El Salvador y para el mundo entero. Pedimos que esta formación sea un clamor de paz, de bendición para el mundo entero, Ucrania, Rusia, los países africanos que están en una crisis económica, el mundo entero que está sufriendo violencia de diferentes maneras. Padre eterno, Padrecito Santo, tú que eres el autor de todo, venimos a rogarte, a suplicarte, que por tu gran amor nos concedas la gracia de nuestro Señor Jesús y la comunión del Espíritu Santo, con los ruegos de Mamita María y de San José, con todos los ángeles, santos, las almas del purgatorio, y todos aquellos que han muerto y que van camino de tu presencia, también unidos al Papa Francisco y a la Iglesia militante. Te suplicamos, Dios eterno, que seas tú mismo quien imparte esta formación y que nos concedas la gracia de ser transformados, convertidos en cristianos auténticos, para gloria tuya y bendición de cada uno. Sellamos esta plática, esta formación, con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesús, a quien amamos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo respondemos a esta inquietud si la Eucaristía puede ser aplicada solamente por los vivos o también por los difuntos? Vamos a compartir un poco la palabra de Dios, también el catecismo de la Iglesia y el misal romano. Vamos a hacer un recorrido por los diferentes doctores de la Iglesia, algunos que hablan precisamente de este tema. Veamos la primera cita que nos va a explicar un poco Mateo 12:32. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este mundo, ni en el otro. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Al pie de página, la Biblia de Jerusalén dice: el hombre que se niega a reconocer las obras del Espíritu se excluye a sí mismo del perdón ofrecido por Dios. El texto nos deja ver un detalle. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Escuchen, ni en este mundo, ni en el otro mundo. El texto da la indicación de que sí hay cosas que sí se perdonan en el otro mundo. Lo deja bien claro, hay cosas que se perdonan aquí, pero también cosas que se pueden perdonar en el otro mundo. Lo del Espíritu no se perdona ni aquí ni en el otro lado. Pero sí hay cosas que se pueden perdonar aquí. El sacramento de la reconciliación y también lo que conocemos como purgatorio en el otro lado. Ahora, fijémonos bien, queridos hermanos y hermanas. Lo que estamos tratando de compartir no solamente es si hay purgatorio, si hay perdón después de muertos. Esa es una idea. Lo acabamos de ver un poco con la cita anterior. Pero tenemos que ir más profundo, porque el tema plantea
¿La Eucaristía se puede aplicar a los difuntos? Ya vimos que sí. Hemos visto un texto y vamos a ver otro para confirmar que sí se puede perdonar pecados después de muerto. Pero la pregunta es, ¿y la Eucaristía se puede aplicar por los difuntos? Veamos un poco 1 Corintios 3:15. Mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo. Él no obstante quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Leemos un poquito desde el 13 para entender. La obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día que aparecerá con fuego. Y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra, escuchemos, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, oiga, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Ahora bien, es decir, le explica el pie de página, una salvación apurada, como de quien se escapa de un incendio a través de las llamas. Habla de llamas, habla de ser abrazado, pero si se logra escapar del fuego, es que de alguna manera se puede salir de ese momento. Sabemos que si fuera el infierno, no se puede escapar. En el cielo no hay llamas, por lo tanto está hablando de una situación donde hay fuego, pero se puede salir. Eso es lo que denominamos purgatorio. Los dos textos nos hablan con toda claridad si después de una purificación, sí se puede salir de ese lugar de tormento. Ese lugar de tormento es lo que conocemos como purgatorio, purgar, pagar. Si leemos un poco, la Eucaristía, de acuerdo al Concilio de Trento, recordamos a mediados del siglo XVI, la Eucaristía se ofrece como sacrificio, según la tradición de los apóstoles, no solamente por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los fieles vivos, sino también, oiga, por los muertos en Cristo, aunque no plenamente purificados. Claramente el Concilio de Trento establece, porque ya se le planteaba hace 500 años, se le planteaba, ¿la Eucaristía funciona? ¿La misa funciona por los difuntos? El Concilio de Trento contesta sí. No solamente por los pecados, penas, satisfacciones y otras necesidades de los vivos, sino también por los muertos. ¿Y en qué se basa el Concilio de Trento? En la tradición de los apóstoles. Veamos entonces esa tradición de los apóstoles. Ya en el año 210, muere, o sea, lo dijo antes, Tertuliano, dice, hacemos oblaciones por los difuntos y por los natalicios de los mártires, que es una oblación, es una oración que se hace a Dios. ¿Cuál es la mejor oración que nosotros los cristianos católicos tenemos? La Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía es la, como dice el Catecismo de la Iglesia, es la base, es la simiente, la raíz de nuestra fe y es el culmen de nuestra fe. La mejor oración que tenemos, que el Señor nos ha regalado. Ahí está todo, está la Sagrada Familia, la Santísima Trinidad, los ángeles, los santos, y también están los fieles difuntos. Recordemos lo que dice el Señor en los Evangelios, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por lo tanto, los muertos están vivos. Y es necesario que se les ayude. Ellos no pueden hacer nada por ellos mismos. Dependen totalmente de nuestras oraciones y la mejor oración es la Santa Eucaristía. Hacemos oblaciones, lo dice como algo permanente, algo de costumbre. Hacemos oblaciones por los difuntos. Era una costumbre normal en el año 200
hacer esto. San Cipriano, unos 50 años después, en el año que muere en el 258, Cartago, África, que haya entre ustedes la oblación por los muertos. Claramente, ya en África está hablando de la oración a Dios por los muertos. Un poquito más adelante, San Juan Crisóstomo, que muere en el 407, doctor de la Iglesia, ofrezcan preces, súplicas, limosnas y oblaciones por los difuntos para la purificación común. Ahí nos purificamos todos, los vivos, pero también los difuntos. Claramente San Juan Crisóstomo, considerado uno de los mejores predicadores de todos los tiempos, habla de que hay que ofrezcan, es una orden, preces, significan oraciones, súplicas, limosnas y oblaciones. Oblación, término que significa oración a Dios. Y la mejor oración a Dios son las misas, es la Santa Eucaristía. Y es interesante para la purificación común. Al hacerlo, también nosotros nos limpiamos, nos purificamos. Mire qué hermoso. Cuando nosotros hacemos una oración por los difuntos, también nosotros estamos siendo limpiados. Es una obra de misericordia hacia afuera, pero también nosotros recibimos la bendición, la purificación. San Agustín de Hipona, contemporáneo de San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia también, dice, ofrezcamos la oración de la Iglesia. ¿Y cuál es la oración de la Iglesia? Claramente la Santa Eucaristía. Y lo remarca, del sacrificio saludable y las limosnas para que Dios trate con piedad a los que han muerto. Ofrezcamos sacrificios. Oiga, ya del altar. ¿Cuál es el sacrificio del altar? La Santa Eucaristía. Ya de cualquier clase de limosna por los bautizados difuntos. El texto con toda claridad, en labios de San Agustín de Hipona, habla de dos maneras de poder ayudar a los difuntos. Hablando los doctores de la Iglesia. Recuerden que son más de 30. Y habla que hay dos maneras. Dice San Agustín, sacrificio saludable, oración de la Iglesia. Pero también habla de limosna, para que Dios trate con piedad a los que han muerto. No deberíamos de tener ninguna duda. Está hablando, cuando se plantea esto, los doctores de la Iglesia ni por cerca habían aparecido la Iglesia protestante, con todo el respeto que se merece. Ellos aparecen en 1517 con Martín Lutero. Aquí estamos hablando del año 400. Siempre en esa misma línea va a aparecer San Efrén, es un poquito anterior a los dos San Juan Crisóstomo y Agustín, a mediados del siglo IV. Él muere en el 375, junto con San Cirilo de Jerusalén, que también ellos dos son doctores de la Iglesia, de los primeros. Él va a utilizar la segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 39. Segunda de Macabeos 12, 39. ¿Lo leen, por favor? Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, los mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si leemos despacio el texto, encontramos que había, así se llama en la Biblia de Jerusalén, escuche, se llama el sacrificio por los muertos. ¿Cómo se llama? El sacrificio por los muertos. ¿Cuál sacrificio van a hacer? Dice, mandó a hacer el sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. ¿De qué está hablando esta escena? Estamos hablando de los Macabeos, año 150 a.C. ¿Cuándo surgieron los Macabeos?
150 antes de Cristo. ¿Y qué pasó? Están los griegos tratando de destruir al pueblo hebreo. Vienen los macabeos, que era una familia, se rebelan, murieron varios, pero lograron liberar, con la ayuda de Dios, al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó con los que murieron en ese gran combate contra los griegos? Murieron, pero hicieron una colecta, dice el texto, para hacer sacrificios expiatorios. Utiliza la palabra expiatorios. Leo del versículo 43. Después de haber reunido entre esos hombres cerca de 2000 dracmas, ¿qué era un dracma? Era una moneda griega, el sueldo de un obrero al día. Cerca de 2000 dracmas las mandó a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque solamente había un templo, las demás eran sinagogas. Para ofrecer un sacrificio por el pecado ¿de quién? Obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección de los muertos. Claramente. Oiga, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Aquí hay dos ideas hermosas. No solamente es que van a resucitar. Y si van a resucitar es porque se les ayudó a resucitar. Van a resucitar, pero hay que echarles la manita. ¿Ya? El Antiguo Testamento lo entiende con toda claridad. El difunto no puede nada por sí mismo. Necesita de nuestro apoyo. Por eso, San Agustín de Hipona va a decir, el que no ora por los muertos no merece que recen por él cuando se muera. Lo dice San Agustín de Hipona, que estamos estudiando. Y se basa en esto. Es una obra de misericordia hermosísima. Ellos no pueden hacer nada. Dependen totalmente de nosotros. Y la mejor ayuda es la oración. Y la mejor oración es la Santa. ¿La Santa qué? Eucaristía. La Santa Eucaristía. Muy bien. Entonces, San Efrén, del que estamos hablando, San Efrén, teniendo en cuenta este texto, mire lo que dicen. Al ofrecer nuestras oraciones por los difuntos, aunque sean pecadores, ofrecemos a Cristo crucificado por nuestros pecados, hacemos propicio por ellos y por nosotros al Dios misericordioso. Qué hermoso. Ahora, ¿qué significa la palabra propiciación? Es una acción agradable a Dios, con que se le mueve a piedad y misericordia. ¿Qué es la propiciación? Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a un Dios en favor nuestro. Concepto de propiciación. ¿Se les quedó? ¿Qué significa propiciación? Lo repetimos. Acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y misericordia. Acción. Pero más profundo, sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios de una manera en favor nuestro. Entonces, claramente habla San Efrén, doctor de la Iglesia, ofrezcamos sacrificios. Ofrecer nuestras oraciones por los difuntos, aunque sean pecadores. Ofrecemos a Cristo crucificado por nuestros pecados, hacemos propicio por ellos y por nosotros al Dios misericordioso. Quiere decir la palabra propiciación que eso le agrada. ¿Cómo no le va a agradar la Santa Eucaristía si es el regalo más grande que nos ha dejado? El regalo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mejor oración que tenemos es la Santa Eucaristía, porque está la Trinidad ahí. Y, por lo tanto, la oración más poderosa que podemos hacer por los difuntos es la Santa Eucaristía. Esto para tener claro cómo hay gente que dice, mire, vamos a hacer un Santo Rosario. Es bueno el Santo Rosario, pero es mejor la Santa Eucaristía. O sea, si lo ponemos en niveles, la Santa Eucaristía tiene primer lugar, el Santo Rosario tiene segundo. Muy importante, muy valioso. Pero la primera es la Santa Eucaristía. Eso para tener claro. Normalmente cuando tenemos una situación de estas, nosotros recomendamos en el ministerio, vaya a hacerle 9 misas y 9 rosarios. La misa la hace ahí en la iglesia y los rosarios la hace en su casita.
Ambas cosas van a ayudar mucho a un difunto. San Agustín se plantea lo mismo. Dice, los sacrificios por los muy buenos, escuche esto, son acciones de gracia, por los muy buenos. Por los no muy malos, son actos de propiciación. Ya entendimos lo que es la propiciación. ¿Y qué pasa si hay una persona que es muy mala? Por los muy malos, aunque no sean de ningún provecho para los difuntos, son de consolación para los aún vivos. La Iglesia va a enseñar que no hay ninguna oración que se pierda. Si una persona, suponiendo, se condenó y se fue al infierno, los difuntos o las personas no saben que se condenó. Esa oración no se perdió. Dios la aplica a otras personas que tengan necesidad. Al otro difunto, que sí, no se fue al infierno, que está en el purgatorio, y además por los vivos también. Eso para entender, Dios es tan bueno, tan grande, que todo lo que hagamos por Él y por los demás no se pierde. Todo acto redunda en bien de otros, en bien de uno mismo. Eso para tener ideas bien claras. San Gregorio Magno, un poquito adelante, año 604, muere en el 604, un gran papa, tremendo papa. La sagrada oblación de la hostia, claramente está hablando de la Eucaristía, saludable en favor de los vivos y los difuntos, es necesaria. Esto para ver cómo los doctores de la Iglesia han ido hablando muy bien de la Santa Eucaristía en favor de los difuntos, antes que aparecieran los hermanos separados. Siempre, ¿qué pasa? Los que no habían incorporados a Cristo. Porque algunos por alguna razón no conocieron a Jesús o lo rechazaron. ¿Les ayudará la Santa Eucaristía? Oigamos lo que dice el doctor San Juan Crisóstomo. Oremos por todos, gloriosos o no, pues Dios suele gratificar a unos por los otros. Eso se llama la comunión de los santos, lo que está en el credo. Santo Tomás de Aquino, que es doctor de la Iglesia, pero del siglo XIII, 1274, dice, los sufragios aprovechan a los difuntos en cuanto que estos se unen a los que aún viven en la caridad y sobre todo por el sacramento de la Eucaristía. Los dos principales sufragios por los difuntos son la Eucaristía y la limosna. Interesante lo que dice Santo Tomás. Dos cosas que le pueden ayudar mucho. La Eucaristía. También dar limosna a personas necesitadas en favor de ese difunto. Qué bueno. Puede ser ayudando a la misma iglesia. Puede dar una ofrenda para que compren bancas, etc. Esa limosna también le ayuda. Y lo hago en nombre de los difuntos. Qué bueno. Esto para ver que la obra de misericordia puede ser hecha por difuntos y vale, y funciona muy bien. Santo Tomás, que es una de las grandes cabezas, una de las dos cabezas más grandes, establece la Santa Eucaristía y la limosna ayudan mucho a los difuntos. Qué bueno que una persona que tuvo mucho dinero, millones, deje una fundación para ayudar a los niños pobres. Qué bueno. Eso le va a servir mucho para poder subir. Qué bueno. Y si lo hizo en vida, mucho mejor. Veamos un texto de San Juan Crisóstomo. Escuche esto. Es preciso ofrecer oraciones por los difuntos. Está hablando San Juan Crisóstomo. Pues para todo el orbe de la tierra está aquí presente la purificación común. La Eucaristía le llama purificación común. Se purifican los vivos, se purifican los muertos. Los sacrificios del altar, claramente, la Eucaristía, de las oraciones y limosnas, está de acuerdo Santo Tomás, no aprovechan a todos por quienes se hacen, sino solamente a aquellos que, mientras vivían, procuraron que les aprovechara. Mas, como no podemos distinguir quiénes realmente les conviene, quiénes eran los que no, conviene hacerlo por todos. Por eso, a los difuntos los nombramos con los mártires, con los confesores y con los sacerdotes.
Pues todos somos un mismo cuerpo. Esto es muy hermoso lo que dice a continuación. Todos somos un mismo cuerpo, aunque haya en él, en ese cuerpo, miembros más gloriosos que otros. Y es posible conciliarlos, el perdón de todas partes y a todos por las súplicas y por los dones ofrecidos por ellos. Pues Dios quiere glorificar a unos por los otros. Hermoso como lo plantea San Juan Crisóstomo. Es posible que unos no hayan conocido a Dios, es más, lo hayan rechazado. Por ignorancia, por la razón que sea, pero la iglesia es tan hermosa, Dios es tan grande, que las oraciones de uno le pueden ayudar a alguien que a lo mejor por alguna razón no pudo conocer a tiempo a Jesús. Esa persona que no conoció, que tuvo una mala formación, que se volvió ateo, por ejemplo, ¿podrá estar en el infierno? Eso solo Dios lo sabe. Lo importante es que nosotros hagamos misas, eso se le aplica a esa persona que a lo mejor tuvo una muerte difícil. A nosotros no nos corresponde juzgar a nadie. Nos corresponde orar, ofrecer misas por los difuntos. El Señor Jesús le dice a Santa Faustina, si supieras cuánto se sufre en ese lugar de tormento, llamado purgatorio, mi misericordia no quisiera que eso existiera, pero mi justicia lo demanda. Si supieras cuánto se sufre, harían hasta lo imposible por sacarlos de ahí. Hablando del Señor Jesús. Y lo más hermoso que puede hacer Santa Faustina es ofrecer Eucaristía por los difuntos. Desde el principio la gran tarea que le dio, la primera gran tarea a Santa Faustina fue sacarlo del purgatorio. Claro, está San Nicolás de Tolentino, que es el patrón de las almas que están en el purgatorio. Han habido muchos santos que se han dedicado a eso y han tenido contacto. Por ejemplo, recordamos una anécdota, entre tantas. Se aparece un señor, está San Pío de Pietrelcina, y aparece un hombre envuelto en llamas, era un anciano, y le dice, aquí habían unas habitaciones, yo estaba acostada en un colchón, agarró fuego y me quemé. Pero como no estaba preparado, estoy quemándome en el purgatorio. Te pido que hagas 3 misas por mí, porque quiero salir de esto. Envuelto en llamas. El padre Pío como que no creyó. Y al siguiente volvió a aparecer la misma figura y le dice, ¿por qué no me quieres ayudar? Se fue a averiguar a la alcaldía. Yo me llamo fulano de tal. Ese hombre cabal había existido y había muerto en la fecha que la aparición estaba indicando. Ofrece 3 misas. Al tercer día, la tercera misa, vuelve a aparecer el hombre sin llamas y le dice, gracias, ya estoy liberado de las llamas, ahora subo y yo rogaré por ti. Hermoso. Una de las tantas anécdotas, muchos santos tienen anécdotas parecidas. Santa Faustina se encontró con una religiosa que había estado en el convento con ella, pero envuelta en llamas y con la boca podrida. También Santa Margarita María Alacoque tiene una escena parecida. Y le dice, vos bien galán, ¿dónde estás durmiendo? Si supieras dónde duermo yo, quiero mostrarte, en una cama con clavos. Y le dice, ¿sabes por qué? Porque yo siempre busqué la comodidad. Le dice, ¿por qué tenés gusanos en la boca? Porque yo siempre decía mentiras y murmuraciones. Te pido que ores por mí, porque no soporto esto. Y empieza Margarita María Alacoque, Faustina, a orar por esta criatura y logró quitarle los gusanos y subiendo al cielo. Esto para ver algunas anécdotas reales de santos que han tenido esa gracia de poder contactar con hermanos, hermanas que están sufriendo y que con oraciones, con misas, se pueden sacar de ahí. Esto para agradecer a Dios en la bendita iglesia en que estamos. Estamos en la única y verdadera iglesia. Con todo el respeto de los demás, sí, pero esta es la verdadera. Y ese es uno de los puntos centrales. Por aquí vino una persona, no digo nombres, y me dijo, para mí todas las iglesias son la misma cosa. ¿Para qué iba a discutir? Era una profesional, pero no tenía ganas de discutir con la pobre hermana y la dejé. Y otro día vamos a platicar despacio, hermano. Pasito. Veo que anda en carrera, no tiene tiempo para escuchar una explicación. Pues esta explicación es para ese tipo de gente que piensa, porque los hermanos separados es el mismo Dios, la misma forma es.
No es cierto. Aquí tenemos un punto de diferencia enorme. La Santa Misa en primer lugar vale, y segundo vale por los vivos y por los difuntos. Para ellos no vale la Santa Eucaristía, es otro mundo. Hay que ser muy claro, con mucho respeto, pero hay que ser claro también en la defensa de nuestra fe. Aquí tenemos también, entramos al misal romano. Aquí tenemos en el esquema. Antes de entrar al misal romano, la Comisión Luterano-Católica, recordemos que la iglesia luterana es la más parecida de todas las iglesias protestantes, porque Martín Lutero era católico, era un monje agustino, él daba clases de teología, pero vio errores en la iglesia católica y decidió protestar. Vinieron los príncipes alemanes y se aprovecharon y dividieron la iglesia. Martín Lutero no pensaba dividir la iglesia. Los príncipes alemanes, él era alemán, se aprovecharon porque tenían un pleito con la iglesia italiana. Esa es la historia real. Pero los luteranos siguieron manteniendo y tienen hasta ahora una cercanía con la iglesia católica. Claramente no es lo mismo, porque ellos dicen que Jesús viene, pero solo en ese momento y no completo. Para nosotros Jesús está en la hostia siempre completo, cuerpo, sangre, alma, divinidad. Y la manera, con todo el respeto de comportarse de ellos, es diferente a la nuestra. Por lo tanto, no es lo mismo. Pero en algunas cosas coincidimos. Comisión Luterano-Católica, reconocemos el valor de la intercesión por los muertos, pues los frutos de la Eucaristía desbordan el círculo de los participantes de la celebración. ¡Qué hermoso! Los frutos de la Eucaristía no solamente es para los que están ahí, desborda, dice, llega hasta los difuntos. ¡Qué hermoso que lo reconozcan! Esto nos enseña otro punto. Cuando hablamos de los hermanos separados o protestantes o evangélicos, como querramos llamarle, no todos piensan igual. Cuando alguien dice, mire, es que un hermano protestante, ¿cuál de todos? Un hermano separado, ¿cuál de todos? Porque hay 35,000 denominaciones y cada una piensa diferente. Unas son cercanas a la Iglesia Católica y otras bien lejanas. Los respetamos a todos y los amamos a todos. Pero hay que tener claro, ya en este punto hay una coincidencia entre católicos y luteranos. Otro teólogo luterano en 1955, bastante cercano, hace unos 67 años más o menos, la comunidad ofrece un sacrificio por los vivos y por los muertos, solicitando a Dios incorpore al banquete de su reino a aquellos miembros de la iglesia que han abandonado este mundo. Clarísimo. Qué bueno que los luteranos, eso para indicar, no todos los protestantes son negativos a la oración por los difuntos. Y claramente establece, ofrece un sacrificio. El valor de la intercesión. Y dice la Comisión Luterana, pues los frutos de la Eucaristía, ellos reconocen la Eucaristía, no como nosotros, pero reconocen la Eucaristía. No es como otras denominaciones que dicen, no, es un simple recuerdo, puede ser cualquier pan, cualquier jugo de uva. No, no es cualquier pan. Es una transustanciación. Se convierte la sustancia, pan y vino, en el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso tiene un poder enorme. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios. Y repetimos, capítulo 22 de San Mateo, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Sigamos un poquito. Veamos libro de Levítico 24:7. A ver qué nos dice el libro de Levítico 24:7. Si alguien lo tiene a la mano. Pondrás sobre cada hilera incienso puro. Será para el pan un memorial, manjar abrasado para Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? Pondrá sobre cada hilera, había una mesita como esta donde estamos aquí, que se llamaba propiciación, la palabra que estamos utilizando. Esta tablita era una tabla de metal, de oro.
donde estaban colocadas 2 hileras de 6 panes cada uno. ¿Qué estaban haciendo ahí? Recordaban las 12 tribus de Israel. Se llamaba el propiciatorio. ¿Y para qué estaban esas 12 fracciones de pan? Para recordar el amor de Dios por todos los difuntos de las 12 tribus de Israel. Entonces, claramente, recordar a las 12 tribus, y era algo agradable a Dios. Estaban los 2 querubines. Ayer hablábamos de los ángeles, precisamente. Los 2 querubines eran de 5 metros de alto, de oro macizo, con las alas extendidas, medían también 5 metros, en el templo de Salomón. Y abajo estaba la propiciación. Los 12 panes recordaban para que Dios nunca se olvidara, era un símbolo, Dios no se olvida nunca, no se olvidara de los antecedentes de las tribus de Israel. Dios siempre tiene en su memoria a los anteriores. Esto es hermoso. No es que se murió y ya estuvo, no, para Dios no, porque ellos están caminando hacia Él, algunos se fueron directamente. Es una enseñanza preciosa, estamos en el Levítico, año 1200 antes de Jesús. Pero veamos otro detalle en el libro de Isaías. 56:5. 56:5. ¿De qué nos habla? Yo he de darles en mi templo y en mis muros monumento y nombre mejor que hijos e hijas. Nombre eterno les daré, que no será borrado. Palabra de Dios. ¿De quién está hablando? Nombre eterno en sus muros. Cuando recordamos, vemos el libro del Apocalipsis, dice que habrán 12 columnas con los nombres de los 12 apóstoles, pero también los nombres de las 12 tribus. Pero las 12 tribus ya se murieron hace rato. Para el mundo sí, para Dios no. Están vivos. Están vivos. Esto es hermoso. Dios nunca olvida a sus muertos porque para Él están vivos. Para nosotros deberían también estar vivos. Pero sigamos. Otro detalle. El Salmo 112, versículo 6. Oiga qué hermoso. Salmo 112, versículo 6. Nunca verá su excitante existencia amenazada del justo. Dejaron un recuerdo estable. Palabra de Dios. Te alabamos. Este salmo se llama Elogio del Justo. ¿Cómo se llama? Elogio del justo. Nunca verá su existencia amenazada. El justo dejará un recuerdo estable. Qué hermoso. Las personas que vivieron bien el justo de acuerdo a la Biblia, su recuerdo queda por siempre. No está muerto, está vivo para Dios. Qué hermoso. Y algunos no lograron ser justos, necesitan un poquito de ayuda para llegar a estar en la presencia de Dios. Qué hermoso. Pero todos, unos suben directamente y otros necesitan un poquito de ayuda. Ahí entramos nosotros. Veamos otro texto que nos va a iluminar. El libro de los Números 10:10. Libro de los Números. Número 10:10. En su día de fiesta, solemnidades y en las lunas nuevas, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Yo Yahvé, su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Cuando yo leí este texto me encantó, porque descubrí algo que no sabía. ¿Por qué tocaban la trompeta los del pueblo de Israel? No solamente era para anunciar que se congregaran a orar. Mire lo que explica. Así harán que Dios se acuerde de ustedes. Cada vez que tocaban el cuerno, Dios se acordaba de todo el pueblo de Israel con todos los ascendientes anteriores. Qué hermoso era. Qué hermosura. Yo digo, qué dignidad de la persona que tocaba el cuerno. Estaban recordando a todos sus difuntos. ¿Para qué? Para que Dios los tuviera presente. Claro que Dios los tiene presentes siempre. Pero era una enseñanza. Miren, Dios se acuerda al tocar el cuerno de todos nuestros ancestros. Recordémonos también nosotros.
Y el sacrificio, esa reunión era precisamente para ayudar a los que de alguna manera murieron y no pudieron estar allá. Esa oración les iba a ayudar mucho. Y estamos en el libro de los Números, esto es muy antiguo. Pero veamos otro texto, libro del Deuteronomio, un poquito más adelante, 32, 36. Por el contrario, he dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo de entre los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. He dicho, a polvo lo reduciría, borraría su recuerdo. Eso es una posibilidad de Dios. Él puede borrar de la historia cualquiera, pero es una posibilidad, no es una costumbre de Dios. Dice, si se portan mal, si leemos todo el texto, si se portan mal y no me escuchan, yo los podría borrar, pero no quiere decir que sea la regla. Es como que una mamá le diga, mira, si sigues haciendo esto te voy a castigar. No quiere decir que siempre lo va a castigar, que si sigue haciendo mal, pao, pao. Pues Dios dice lo mismo, si no me escuchan, no guardan mis mandamientos, yo los podría borrar, pero quiere decir que el que sí cumple no lo borra. Clarísimo el texto. Qué bueno, ¿verdad? Veamos otro texto, siempre en Deuteronomio, pero en el 29, 19, perdón. Deuteronomio 29, 19, un poquito atrás. ¿De qué nos habla? Muy bien. Yahvé no sé si vendrá a perdonarlos, porque la ira y el celo de Yahvé se encenderá contra esos hombres. Todo el juramento escrito en este libro caerá sobre él, y Yahvé borrará sus nombres debajo de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Está hablando la misma idea anterior. La persona se portó mal, Dios puede hacerlo. La ira y el celo de Yahvé se encenderán contra ese hombre. No dice contra todos los muertos, contra ese hombre porque no quiso aceptar a Dios, la regla. Todo el juramento escrito en este libro caerá sobre él. No dice sobre todos los difuntos. Yahvé borrará su nombre, el nombre de él, de debajo de los cielos. Yahvé lo separará de todas las tribus de Israel porque no quiso cambiar. Pero es esa persona, no son todos los difuntos. Eso para que tengamos elementos cómo defender nuestra fe. Queridos hermanos, no podemos decir que no sabemos cómo defender nuestra fe. ¿Cuánta gente cuestiona, ¿y por qué usted es católico? ¿Por qué cree en la oración de los difuntos? Claro, es diferente el folclore que tenemos. El 2 de noviembre vamos al cementerio, la gente lleva un montón de flores. Y lo mejor que podrían hacer por los difuntos es la Santa Misa. Pero a nuestro pueblo todavía le falta un poquito de eso. Llevan mariachi, llevan alcohol porque al difunto le gustaba beber. Eso no le ayuda para nada. Entonces, ¿qué llevan flores? Es un recuerdo bonito, pero al difunto no le ayuda la flor. Eso le ayuda a los vivos, a recordarse del muerto. Lo que le ayuda es la oración, y la mejor es la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Veamos otro detalle. Libro del Éxodo 12:14. Éxodo 12:14. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé, de generación en generación, como ley perpetua. Lo festejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué hermoso ese texto. Está hablando de la institución de la Pascua, de la Santa Eucaristía. La Pascua, ahí se estableció la Santa Eucaristía. Este día será memorable, memoria. Tendrán memoria. Esa palabra memorable lo utiliza la 1 Corintios. Cada vez que hagan esto, lo harán en memoria mía, lo utiliza. Memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta a Yahvé de generación en generación. Quiere decir que todas las generaciones que se van muriendo las van a recordar en ese momento. Mire qué hermoso el texto. De generación en generación, y es una ley perpetua, lo festejarán. Mire qué hermoso. Hay que alegrarse por los que se murieron, no porque no los querramos tener aquí, es porque ya van camino del cielo. Santa Teresita del Niño Jesús le dice un día a su mamá, Teresita tenía 3 años, mamita, ¿te puedo decir algo? Sí, hija. Morite, mamá.
¿El qué? Es que vos me has enseñado que lo más lindo es estar con Dios en el cielo. Y para estar en el cielo hay que morirse. Morite, mamá. Al año se murió. En serio, es una anécdota tremenda. Y cuando se muere la mamá de Santa Teresita, llega donde la Virgen María, señora, se murió mi mamá. Ahora vos serás mi mamá. Y la hizo santa. Qué tremenda la anécdota. ¿Cómo una niña de 3 años entendió que lo mejor es estar en el cielo, no aquí? Pero que para estar allá hay que morirse. Y que los que están allá no están dormidos, están celebrando, están gozando. Por lo tanto, morirse es lo más hermoso que nos puede pasar si nos portamos bien, porque vamos a estar en algo totalmente superior. La persona que no se quiere morir, ese es problema de trauma, porque no conoce a Dios, porque no sabe que fuimos creados para aquello. Y si no logró, la gran mayoría no logran purificarse, ahí está la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Mire qué hermosa nuestra doctrina. Pasemos ahora a la 1 Corintios 11, 24. 1 Corintios 11, 24. 1 Corintios 11, 24. Dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que entregará por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto es clarísimo. Dando gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria. Recuerden, lo que hacemos en la misa es una memoria, no solamente de Jesús, sino de todos aquellos que han estado con Jesús, que van camino de Jesús. Porque Jesús no está solo. Eso hay que entenderlo bien. Jesús no está solito. Eso siempre, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Lo dice bien claro el mismo San Pablo en el capítulo siguiente. Él es la cabeza, somos el cuerpo. Al recordar a Jesús, recordamos todo el cuerpo, que es la iglesia. Unos están vivos, otros están muertos. La que está viva se llama iglesia militante. La que está muerta se llama iglesia purgante. Y los que están arriba, la iglesia triunfante. Pero todos forman el cuerpo bendito de Jesús. Y Jesús no puede tener un pedazo de su cuerpo muerto. Imposible. Él es Dios, está vivo. Qué hermoso el texto. Detengámonos un poquito aquí. Y es un mandato del Señor Jesús, le ponemos en la nota. Nombrar a alguien en la celebración eucarística, esto es hermoso, escuchen, es unirlo a Cristo para presentarlo junto con Él ante la mirada del Padre. ¿Para qué? Le sea otorgada liberación y salvación. Es presentar al Dios propicio para consagrarlo a Él y para que Él, Dios propicio, lo bendiga. Qué hermoso este detalle. Veamos ahora un poquito el misal romano, una ojeada rápida. Esto cuando vamos a misa lo escuchamos. Recuerden que hay varias oraciones, plegarias eucarísticas, así se llaman. En una de ellas dice: acuérdate también, Señor, de tus hijos, y lo menciona, que nos han precedido con el signo de la fe y que duermen ya el sueño de la paz. Y esta es una de las tantas oraciones. Veamos otra, la plegaria número 2. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Esa es la segunda. La tercera: a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos, ellos y nosotros, a la plenitud eterna de tu gloria. Y aquí al final hay una variedad de oraciones por difuntos. Está por un difunto, está por un joven difunto, por un difunto que trabajó al servicio del Evangelio, por un difunto después de una larga enfermedad, por un difunto a causa de accidente, por muchos difuntos. Eso para que veamos cómo la iglesia tiene preparado precisamente oraciones por los difuntos. Eso el misal romano. Pero veamos ahora un poquito el catecismo de la iglesia. Esto es hermoso. Escuchen. En el número 1030 y en el 1031, la iglesia llama purgatorio a esa purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio
sobre todo en los concilios de Florencia, de Trento, la tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, y menciona varios, habla de un fuego purificador. 1032. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura, y menciona el texto de Judas Macabeo. Pero veamos otro texto que llama la atención. En 1354, en la anamnesis o memoria, la Iglesia hace memoria de la pasión, de la resurrección, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis y el mundo entero. Un texto muy hermoso. (1371). El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos que han muerto en Cristo y todavía no están plenamente purificados, para que puedan entrar en la luz y en la paz de Cristo. Santa Mónica aquí menciona una oración, una frase de Santa Mónica, la mamá de San Agustín. Entierra este cuerpo en cualquier parte. No te preocupe más su cuidado. Solamente te ruego que donde quiera que te halles, te acuerdes de mí en la Santa Eucaristía. Qué hermoso era. Como ya es un sacerdote, se le está diciendo, no importa dónde quede mi cuerpo, qué madurez de mujer. Mi cuerpo no importa. Lo que te pido es que te acuerdes de mí cada vez que celebres misa. Qué hermoso era. Santa Mónica, qué señora más grande. Veamos otro texto que también nos habla de eso. En el 1478 y en el 79. Puesto que los fieles difuntos en vías de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas a sus pecados. Qué hermoso. Vamos terminando este estudio de verdad muy encantador. Una pregunta final. ¿La Eucaristía es memoria de banquete funerario o es un misterio pagano? Porque esto es lo que han dicho algunos enemigos de la fe. ¿Es un banquete funerario? No, porque la gente ahí, bien entendida la doctrina, está contento de que se van al cielo. Cuento una anécdota de San Juan 23. Está agonizando, 79 años, cáncer en la garganta, están en el Vaticano y comienzan las religiosas a llorar. Y él, que era muy campechano, tiene un libro que se llama La Florecía del Papa Bueno, muchas anécdotas chistosas, ¿verdad? Pero sin embargo aquí le dijo, momento, ¿quién está llorando aquí? Y la religiosa, Señor, nosotras, santidad, estamos... ¿Y por qué están llorando? Porque usted se nos va. Momento, me he preparado toda mi vida para estar con Dios y ustedes me quieren arruinar este momento. Les prohíbo que lloren en mi funeral. Hermoso. Todos los santos, pregúntele a Santa Rosa de Lima, Santa Faustina, pregúntele a Santa Catalina de Siena, etcétera, Catalina Labouré, todos han deseado, San Pablo, Santo Tomás de Aquino, han deseado morirse para estar para siempre allá. Santa Bernardita de Lourdes. No, lo que quiero es morirme para volver a estar allá con él para siempre. Como ya lo vieron, se dan cuenta que esta vida, pues, da hasta pena. Santa Teresa de Ávila dice, esta vida es un destierro. Así dice Santa Teresa. No quiero seguir aquí. Entonces, claramente, la Eucaristía no es un banquete para estar llorando, bien entendido, deberíamos estar alegres. Una misa de difuntos debería ser una alegría. Qué bueno que estamos empujando para el cielo a esta persona que se murió, que no terminó de pagar. La misa le va a ayudar muchísimo. Pensemos, si al San Pío de Pietrelcina le pedían 3 misas, suficiente para subir. Claro, el hombre es un santazo, pero 3 misas valen muchísimo. Entonces quiere decir que la persona que va subiendo se alegra. ¿Por qué los que quedan aquí tienen que estar llorando al difunto? Eso no le ayuda al difunto. Deberíamos estar alegres porque va a ofrecer misas, Eucaristía, para que vaya subiendo. Eso para que no nos digan que nuestras misas de difuntos
solamente son para llorar. Esa es una formación que no. Jesucristo lloró por Lázaro un ratito. No pasó llorando. Hermano, ¿y cuántos meses tengo que hacer andar de luto? ¿Cómo que cuántos meses? Ni uno, niño, ni uno. Se llora el momento del se murió, se enterró y la vida continúa. Jesús lloró un ratito. Por Lázaro lo quería muchísimo, pero un ratito. ¿Pasó llorando todo el día? No, eso no lo hemos entendido bien, hay que aclararlo. Hay gente que pasa un año que no se quita el vestido negro. Ese es problema aparte. Pero no es que le hace un bien a la persona, la persona anda toda triste. Ay, ¿qué te pasa? Es que se murió mi esposo, mi hijo. La vida continúa. Es más, eso no permite al difunto subir. Es otro lío. La persona está agarrada. No le estamos haciendo ningún bien. Es un cariño malentendido. Contestemos un poquito. No es misterio pagano tampoco, porque decían que San Pablo lo copió de los misterios paganos. En primer lugar, San Pablo no lo inventó. Eso lo inventó Jesucristo. No aparece la palabra anamnesis propia de la Eucaristía. Claro, es una palabra reciente latina, eso uno tiene que entender. Tampoco aparece la palabra celular, y estamos hablando aquí de tecnología moderna. Eso es una cosa muy sencilla de rebatir, pues, ¿verdad? En los banquetes funerarios no aparecía la palabra anamnesis, pero en nuestros banquetes escriturísticos sí aparece. Eran anuales los banquetes funerarios, la Eucaristía diaria. Eran profanos, ahí terminaban en una gran algarabía haciendo un gelengue. Entre nosotros eso no está permitido. Tiene que ir decentemente la persona, todo en orden, arrepentido. La Eucaristía no es un recuerdo funerario triste, sino alegre, porque el resucitado Jesús está presente y la persona va caminando también para él. Veamos finalmente 1 Corintios 11, 26. 1 Corintios 11, 26. Pues cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No lleva la proclamación de Jesús. El mandato no tiene paralelo en un banquete funerario pagano. Este versículo rebate la idea de que era un banquete funerario. Eso no aparece en ningún banquete del tiempo antiguo. Cada vez que dice que coman este pan, beban de este cáliz, anuncian la muerte hasta que venga. Va a venir. Nadie, aparte de Jesucristo, ha resucitado y va a venir a juzgar al mundo. Eso no aparece en ninguna parte. Y veamos finalmente Esther 9:28. Esther 9:28. Si alguien lo tiene por ahí. Si no, lo leemos de por aquí. La fiesta de los Purim. Perdón, hermano. Esther 9:28. Así estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá de entre sus descendientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Qué Señor. hermosura de conclusión. Es algo familiar, nacional, conmemorados y celebrados, no entristecidos, de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias, en todas las ciudades. ¡Qué hermoso! No desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes, de generación en generación. La memoria, esta es la memoria. Entonces, en esa misma línea, Jesucristo dice, esto háganlo en memoria mía. La memoria, cuando hacemos memoria nos acordamos de los difuntos, que para Dios están vivos. Algunos habrán subido, otros les echamos el hombro con la oración. San Justino, que es reciente de Jesús, muere en el 165, dice, el Señor mandó que se hiciera la Eucaristía en memoria de su pasión. San Cipriano, que ya lo habíamos visto un poco antes, 258, Cristo se ofreció al Padre en sacrificio y ordenó hacerlo en conmemoración suya.
Eusebio de Cesarea, 340, la Eucaristía es sacrificio celebrado cada día en recuerdo y memoria de su cuerpo y sangre, sin sangre ni holocausto que él ordenó. Porque no es un sacrificio cruento, o sea, no hay sangre ahí. Puede por un milagro aparecer sangre, pero esa es esa parte. Normalmente es la tostadita de pan y el vino que uno ingiere. No es cruento, no es que ahí están destazando una criatura, no, tampoco. El milagro eucarístico es aparte. Aparecen gotas de sangre, un poquito de sangre, pero eso no aparece siempre. Ni holocausto, que el holocausto se quemaba todo el animal. Y no hay holocausto. Pero hay un recuerdo de lo que pasó con Jesús, claro que sí. Cuando San Pío de Pietrelcina celebraba misa, lloraba mucho. Y le preguntaban, Padre, ¿por qué llora? Y él decía, si supieran lo que pasa en cada misa, terminarían también ustedes llorando conmigo. Porque es la pasión. Él podía actualizar, es la palabra exacta, actualizar el sacrificio de Jesús en favor de todos. Y por eso lloraba, porque estaba compartiendo, siendo actualizado delante de él, el sacrificio en el Calvario. El altar de la Santa Misa es el Monte Calvario, donde Jesús es sacrificado una y otra. Es una cosa hermosísima, tremendo, pero no es cruento. No es que está Jesucristo siendo partido, clavado otra vez, pero vuelve a aparecer otra vez el espíritu de esa escena, tremendo. San Juan Crisóstomo, tal como Dios recordaba a los judíos los beneficios recibidos, también ahora nos induce a recordar los beneficios obtenidos. Por lo que llamamos Eucaristía, acción de gracias, porque nos muestra lo principal de la salvación. Tenían la buena costumbre los judíos de estar recordando los hechos históricos. Tenían una buena costumbre. En cada Pascua recordaban la gran liberación del pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Era algo hermosísimo. Pues ahora Jesús viene mucho más grande a recordar los beneficios que Él nos trajo, que superan todos los del Antiguo Testamento. Y todos aquellos personajes que están involucrados en la escena, que para Él están vivos. Hermoso era. Tenemos argumentos muy sólidos para defender nuestra fe. Terminamos con un par de textos que también son muy interesantes. Escúchenlo. San Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Oiga, 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Concédale el Señor encontrar misericordia ante el Señor aquel día. Además, cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Palabra de Dios. Concédale el Señor encontrar misericordia. Es alguien que está muerto. Concédale encontrar misericordia ante el Señor aquel día. ¿Cuál día? El día del juicio. Está hablando de alguien que murió. Y San Pablo está pidiendo, rogando que tenga misericordia Dios con esta criatura. Es una oración por un difunto. ¿Cuántos buenos servicios me prestó en Éfeso? Está recordando a una persona que se portó muy bien, que ya murió. Él está haciendo una oración precisamente para que esa persona tenga misericordia delante de Dios. Otro argumento más, que sí podemos orar, debemos orar por los difuntos. Eso para tener un poquito claro. Esperamos que esto nos ayude, en verdad nos ayude mucho a poder defender nuestra fe. Por un lado, dos grandes ideas. Hagamos un resumen. Debemos orar por los difuntos. Los difuntos están necesitados de nuestra ayuda. Punto número 1. Dependen totalmente de nosotros. Punto número 2. La Eucaristía es el mejor modo de ayudarle a los difuntos. Claro, aparece también la limosna, pero en primer lugar aparece la Eucaristía. Eso para que, si en verdad, repetimos la frase de San Agustín de Hipona, el que no reza por los difuntos no merece que recen por él cuando se muera. Repítalo conmigo. El que no reza por los difuntos no merece que recen por él
Dígale al que está a la par, tenés que orar por los difuntos, dígale. Y ahora contéstele, es que si no, no van a rezar por vos cuando te muras, dígale. Démosle gracias al Señor, hermanos, en Cristo Jesús. Primero Dios, cuando yo me muera, si me muero antes que ustedes, ay, rezan por mí, por favor. Mire, qué hermosa la oración de Santa Mónica, me encantó. Hijo, no te preocupes, ¿dónde va a quedar mi cadáver? Lo que te pido, que te acuerdes en el altar de Dios de mí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué madurez, ¿verdad? No anda peleando, ¿dónde va a quedar mi cuerpo? Eso no le interesa. Ese lado no hay problema, porque es el alma inmortal lo que está vivo. Lo que te pido. Y Santa Mónica es una santa, y sin embargo pide oración, es muy humilde. Acuérdate de mí en el altar de Dios. Qué hermoso. Pues es lo mismo. Como si esta señora, gran señora Santa Mónica, si no hubiera tenido idea de la resurrección y del beneficio que pueden hacer las oraciones a los difuntos, pues no hubiera pedido nada. Pero ella sabe que sí, se lo pide a su hijo San Agustín. Acuérdate de mí en el altar de Dios. Hermoso. Padre eterno, estamos encantados esta noche, agradecidos, contentos. ¿Sabes, Padre eterno, cuando tú nos indicas todo esto y tenemos armas como defender la fe que tenemos en ti, nos sentimos alegres? Danos esa gracia de poder vivir con alegría nuestra fe. Danos esa gracia de saberla defender con respeto, sin insultar ni molestar a nadie. Danos esa gracia, Dios eterno, de esperar con alegría la santa muerte. Santa no porque sea un santo, sino porque nos lleva a la santidad que eres tú. No hacemos culto a la muerte, no. Eso lo hacen otros países con un poquito de mala formación. Lo que nosotros te pedimos es que cuando nos vayamos a morir, estemos con la alegría de los hijos de Dios, porque nos vamos a encontrar contigo. Y si algo todavía ha faltado, encomendamos a nuestros hermanos para que ellos oren por nosotros en el momento de nuestra muerte y nosotros podamos estar contigo para siempre. Padre eterno, que la gloria sea para ti. Gracias, porque no vamos a terminar en una tumba y nuestro recuerdo será olvidado. No. Primero Dios, que nuestros hermanos se acuerden de nosotros cuando muramos y un día estemos todos para siempre contigo. Que la gloria sea para ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y los que van a rezar por los difuntos se comprometen con un aplauso a Jesucristo el Señor.